hombre sin Cristo es irremediablemente arrastrado, seducido hacia el pecado. Esto significa que todo ser humano que no tiene a Jesús, caerá, será arrastrado, será llevado como esclavo hacia los pecados de su concupiscencia. El hombre sin Cristo, el hombre natural, no puede percibir las verdades espirituales, porque para él son locuras. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4, yo quiero hablar de la importancia, la ponderación del ministerio del Espíritu Santo. Yo sé que en los encuentros, de manera muy magistral, se habla del Espíritu Santo, pero si no entendemos el origen del pecado, si no entendemos lo que ocurrió en la caída en el Edén, posiblemente no podemos comprender en todas sus dimensiones lo que es el ministerio o la labor del Espíritu Santo. Para muchos, el Espíritu Santo es un catalizador de emociones, es una fuente de experiencias espirituales donde las personas quedan extasiadas y hablan en lengua y profetizan, y yo creo que esa es la parte menos relevante de lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Yo sé que cuando somos llenos o bautizados con el Espíritu Santo, muchas cosas ocurren en nuestro ser, pero yo quiero hoy empezar a darle una pequeña introducción, porque el tiempo no me lo permite, y al final vamos a orar para todos aquellos que quieran ser llenos del Espíritu Santo en esta noche. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué fueron? Llenos. Oiga claro, Jesús dijo que iban a ser bautizados. Aquí habla que fueron llenos. El bautismo como la llenura inicial. Así lo creemos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento inicia el principio de la iglesia. La iglesia empieza en el día del Pentecostés. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ellos decían: ¿cómo estos hombres conocen las lenguas maternas de los lugares donde venimos? Si son personas del vulgo, si son personas galileos, son galileos que no tienen conocimiento de nuestros idiomas o nuestra lengua. Y es que cuando el Espíritu Santo te bautiza, tu misma gente no te podrá reconocer, porque Dios va a mudarte en otro hombre. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. La manifestación del Espíritu produce asombro
en los hombres que no tienen a Cristo, mas otros se burlan. Pero es glorioso el poder de Dios, están investidos de poder. Yo quiero hablar algunas cosas importantes. Cuando Dios creó a la humanidad, la Biblia habla que Dios hizo el mundo en 6 días y en el 6.º día creó al hombre. Y de ese hombre y de esa mujer que Dios creó nace toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros por la palabra de Dios creemos que todos los seres humanos y todas las razas tienen una unidad de especie. Todos los hombres son de una sola especie y todos los hombres descienden de una sola pareja. Esto se llama la unidad ontogenética y la unidad filogenética, ontogenética y filogenética. Todos los seres humanos somos de una misma especie y todos los seres humanos descendemos de una sola pareja. Para nosotros la historia del Génesis no es un mito. Algunos creen que es un mito, otros creen que es simbólico. No, señores, la historia de Génesis de Adán y Eva es una historia verídica, literal. Adán existió literalmente y Eva existió literalmente. No es un simbolismo, no es una mitología, no es una historia alegórica. Existieron literalmente. Para las tradiciones judías, Dios creó a Adán el día 1 del mes de Tisri, no está en la Biblia, y ellos celebran el año civil, el día desde el mes de Tisri, el año civil. Por eso los judíos en su calendario no tienen los mismos años que nosotros. Creo que ellos están celebrando el año 5777, no sé si, o 5775, no recuerdo exactamente, pero ellos cuentan los años desde Adán hasta acá. Nosotros contamos los años desde Jesús hacia adelante. Por lo tanto, toda la raza humana desciende, es de una misma especie y desciende de una misma pareja. Hubieron algunos teólogos como Ambrosio Fleming y A. Rosenberg quienes dijeron que no es cierto. Ellos negaban que el hombre negro o el hombre de raza amarilla descendía de Adán. Para ellos solamente los caucásicos, los blancos, descienden de Adán. Ya usted se puede imaginar el nivel de racismo que había en estas personas. La misma teología alemana de principios del siglo XX decía que había más similitud entre un primate y un hombre de raza y un hombre corriente que entre un hombre corriente y uno de raza aria o de raza indo-germánico. Por lo tanto, para muchos de esas personas, ellos entendían que habían diversas especies. Pero nosotros creemos, por lo que dice las Sagradas Escrituras, que todos los seres humanos, no importa la raza, todos descendemos de una misma especie. Todos somos criaturas de Dios. Todos venimos de Dios y todos descendemos de Adán y Eva. Amén. Blancos y negros, amarillos, la raza mongólica, los indígenas, la raza blanca, caucásica, todos descienden de Adán y Eva. Quiero explicar esto y quiero que la iglesia pueda poner atención a lo que voy a decir. Y es que cuando el hombre fue creado como alma viviente. Eso quiere decir que Dios depositó en el hombre facultades, el alma como el asiento de las facultades de la personalidad. El hombre, a diferencia de los animales, es un ser que tiene una inteligencia reflexiva, tiene sentimientos, emociones y voluntad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó con lo que se llama una justicia original. El hombre, antes de pecar, tenía sus facultades dirigidas hacia Dios. Pero inmediatamente ocurre el hecho del pecado. Este hecho puntual se le llama
el efecto de lo que se llama la caída de la humanidad. El hombre se contamina, el hombre cae y es separado de la gloria de Dios. Como causa de su pecado viene lo que se llama la muerte. La muerte que es la separación de Dios, la muerte física. Viene lo que se llama el juicio por el pecado. El hombre al caer, el hombre se contamina, lo que llamamos la depravación total. Todos los aspectos de la vida del hombre se contamina, se corrompe. El aspecto familiar, el aspecto emocional, el alma, todo su ser está contaminado. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, el hombre siguió manteniendo sus facultades. El hombre siguió teniendo una inteligencia reflexiva, siguió teniendo unas emociones y unos sentimientos intactos y una voluntad intacta, tal como Dios lo había creado. Lo que cambió fue la orientación de sus facultades. Antes del hombre pecar, sus facultades estaban dirigidas hacia Dios, pero una vez pecó y se contaminó y se depravó el hombre, sus facultades ahora están dirigidas hacia el mal. Por lo tanto, la contaminación o la depravación no es óntica, no es en esencia este sentido, esta orientación psicológico-moral. El hombre que ha pecado, el hombre que pecó, la humanidad que cayó en el pecado, no perdieron sus facultades, no perdió su inteligencia. Lo que perdió fue la orientación de sus facultades. Tenemos que entender esta verdad. El hombre ahora pecador, el hombre caído, el hombre sin Cristo, es un hombre que tiene su voluntad cautiva al pecado. El hombre sin Cristo es irremediablemente arrastrado, seducido hacia el pecado. Esto significa que todo ser humano que no tiene a Jesús, caerá, será arrastrado, será llevado como esclavo hacia los pecados de su concupiscencia. No significa que tú vas a caer en todos los pecados, porque posiblemente tú no te sientas atraído por la homosexualidad. Quizás tú no te sientas atraído por el alcohol, por el alcoholismo, por las drogas, pero hay otros pecados que tienen que ver con tu concupiscencia, la cual tú eres arrastrado. Lo que se llama la cautividad de la voluntad humana. El hombre sin Cristo es arrastrado irremediablemente e ineludiblemente hacia el pecado. Esto se llama en el libro de Romanos la ley del pecado. Diga conmigo, la ley del pecado. En Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago, dijo Pablo, yo no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mi naturaleza caída, mi carne, el hombre exterior, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se están identificando con Pablo? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Aquí habla de dos leyes. La ley de mi mente es la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero hay otra ley, la ley de mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley se llama la ley del pecado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice la ley del pecado? Que el hombre está cautivado en su voluntad hacia el pecado. El hombre ineludiblemente pecará y será arrastrado, será cautivado, será llevado, atado, arrastrado al pecado.
La ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los hombres sin Cristo estamos cautivos. Somos esclavos del pecado. El hombre sin Cristo podrá tener religiosidad, moralidad, filosofías, podrá tener normas. Pero la verdad es que si una vida no tiene a Jesús entronado en su vida, es un cautivo del pecado. Está cautivado y arrastrado al pecado. Pues su naturaleza es una naturaleza caída. Está depravado en sí mismo. El Espíritu Santo va a trabajar con nuestras vidas de manera muy especial. El Espíritu Santo lo primero que produce en el pecador es una convicción de pecado. El pecador que Dios quiere atraerlo hacia su presencia, el mismo Dios va a enviar su Espíritu Santo que lo hará volver en sí. Como el hijo pródigo que en un momento dado dijo, pero ven acá, pero yo estoy en una posilga, estoy comiendo comida de cerdo. Se siente sucio, se siente que él no pertenece a ese lugar. Y hubo un momento en nuestras vidas cuando nos sentimos hastiados, sucios, comiendo comida de cerdo. Hoy cuando paso por los lugares de pecado, digo, ¿cómo fue posible que por tanto tiempo yo viviera en esa posilga comiendo comida de cerdos? Porque en esta casa y en la presencia de Dios hay verdadera comida y verdadera bebida. Jesús dijo, yo les voy a dar verdadera comida. Mi cuerpo es verdadera comida. En el mundo, el Espíritu Santo, porque estábamos muertos en delitos y en pecado, y el muerto nada puede hacer. El hombre natural no puede percibir lo espiritual. Estábamos alejados de Dios, cautivos y esclavos del pecado. Y teníamos como Señor al rey de las tinieblas, que es Satanás. Pero ese hombre que Dios lo va a traer hacia su presencia, según Él ha determinado en su voluntad, porque desde antes de la fundación del mundo escribió tu nombre. Porque a los que antes conoció, a esto predestinó, y a los que predestinó, a esto llamó. El pecador se siente sucio, vuelve en sí, se siente que está en una posilga, siente el olor nauseabundo del pecado. Siente que está comiendo comida de puerco. Y dice, pero yo no soy un puerco. Y empieza a sentir una necesidad de volver a la casa del Padre. El pecador que se siente sucio, que siente que hay algo más. El hombre adúltero que sale detrás de sus dalilas y se siente miserable dentro de sí mismo, porque está viviendo en una posilga de pecado. Y siente atracción para volver a la casa del Padre, a la casa de Dios. El Espíritu Santo lo primero que hace es que pone convicción de pecado y te hace volver en sí y arrepentirte de tu maldad. Segundo, el hombre sin Cristo, el hombre natural, no puede percibir las verdades espirituales, porque para él son locuras. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que te revela la palabra de Dios. Recuerden a Pedro.
Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El hombre sin Cristo tiene una fe muerta. Santiago le llama a la fe muerta. Él cree que Jesús es Dios porque esa es la fe producto de su razón. Así lo educaron, así se lo enseñaron sus padres. Y él tiene una fe natural o muerta. Él ve a Jesús como Dios, pero no es Jesús su Dios ni su Señor. Él ve a Jesús como el poderoso, pero no le ha podido dar a Jesús el poder dominar su vida. Él ve a Jesús como un rey, pero no como el rey que se siente en su corazón. Él tiene una fe muerta, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando el Espíritu Santo, porque el hombre natural tiene información de Jesús, pero el hombre que ha sido tocado por el Espíritu Santo ya no solamente tiene información de Jesús, sino de revelación de quién es Jesús. Y al recibir la revelación, nace una fe verdadera, no una fe muerta. Y todo el que tiene una fe verdadera, nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces su vida cambia. Por lo tanto, todo el que nace de nuevo, tiene que ocurrir un cambio transformador. Por eso Santiago dice: todo el que tiene fe verdadera tiene que mostrar por sus obras que su fe es genuina y no una fe muerta. Una vez él recibe la revelación, recibe la fe genuina. La palabra de Dios dice que no solamente se nos ha concedido el que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Es una concesión del cielo la verdadera fe. La fe se recibe, no se crea. La fe muerta es la fe de mi razón. La fe genuina es la fe que el Espíritu Santo produce dentro de mí. En el libro de Romanos dice que nosotros éramos esclavos del pecado hasta que obedecimos a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y la palabra fuimos entregados está en voz pasiva. El sujeto recibe la acción. Recibe la acción. Dios nos entregó a su Espíritu y su Espíritu produjo una fe verdadera. Téngame paciencia que voy llegando. En Romanos capítulo 8, diga ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede condenar si tú estás en Cristo. Por eso los que hablan mal de ti están en contra de Dios. No hay cosa más terrible que hablar mal de quien Dios habla bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y la muerte? La ley que dice que el hombre caído es cautivo al pecado. Pero cuando Cristo nace en mi corazón, una vez yo recibo la palabra de revelación, nace una fe verdadera. Y una vez nace una fe verdadera, se produce en mi corazón el nuevo nacimiento o la regeneración por el Espíritu. ¿Qué ocurre? Que el Espíritu Santo corta las cadenas que me ataban al pecado. Por lo tanto, el que ha nacido de nuevo ya no es esclavo del pecado,
Si tú eres esclavo del pecado y has nacido de nuevo, eres libre en el nombre de Jesús. Si antes estaba atado a las drogas, pero Cristo ha resplandecido en tu corazón, eres libre del pecado de las drogas. Si antes eras adúltero, ya no tienes que adulterar más. Si antes era mentiroso, ya no tienes que mentir más. Hay poder en la cruz, hay poder en la sangre de Jesucristo. Yo soy